Vamos a abrir nuestras Biblias de inmediato. Vamos a iniciar nuestro tiempo de predicación de la palabra. Dos textos vamos a analizar en este día, a donde estamos planteando otra verdad más acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3 y verso 18, y Efesios, epístola a los Efesios, capítulo 2, verso número 13. Dice así la palabra de Dios, primera de Pedro 3:18: también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Efesios capítulo 2 y verso 13 de igual manera declara: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La verdad que planteamos en este día es esta: Jesucristo es el único que nos lleva a Dios. Vamos a orar y a pedir la bendición a nuestro Señor. Padre nuestro, Dios de la gloria, queremos alabarte y bendecirte en este día que apartamos para tu gloria y en el cual, oh Dios, queremos hacer tu voluntad perfecta y soberana. Padre, deseamos tu bendición en este día. Queremos que tu palabra no solamente sea predicada, sino también que sea comprendida, que sea aceptada en el corazón de cada oyente, para gloria de tu santo y bendito nombre. Te rogamos, oh Dios de los cielos, que en esta oportunidad no solamente tú bendigas a aquellos que están en este lugar, sino también de igual manera aquellos que a través de la internet están conectados con nosotros. Padre, te rogamos que tú derrames gracia sobre gracia y bendición tras bendición, y que tus misericordias lleguen a los confines del mundo. Padre, te rogamos que conforme a tu voluntad podamos salir de este día, de este lugar, que podamos terminar este día haciendo lo que a ti te agrada, y que sea de olor grato a tu presencia todo lo que ofrendamos a ti. Y te lo rogamos y te damos las gracias por medio de Cristo Jesús. Amén y amén. La pregunta del millón que todo hombre se hace, pero principalmente cuando está cerca de la muerte, es: ¿qué nos lleva a Dios? ¿Cómo nosotros podemos llegar a Dios? Y lamentablemente muchos esperan el momento crítico, el final de sus días aquí en la tierra, para hacerse esa pregunta y tal vez pensar en tomar algún tipo de decisión. La palabra de Dios nos enseña y nos muestra, ciertamente por lo que vemos en estos pasajes de la Escritura, lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nosotros podemos llegar a Dios? Evangelio significa buenas nuevas, y el cristianismo no es primero teología, sino que primeramente es buenas noticias. Y la palabra evangelio significa buenas nuevas de salvación y cómo podemos llegar a la persona de nuestro Dios. Por ejemplo, si la salvación no es buena noticia, si no solo salva del infierno y no nos lleva a Dios, no sirve de nada. Si el perdón no es buena noticia, si solo nos alivia de la culpa, pero no nos abre el camino hacia la patria celestial. La justificación, hablando ahora de planteamientos teológicos, la justificación no sería buena noticia si solo nos hace legalmente aceptables delante de Dios y no trae amistad con Dios. La redención de nosotros como
seres humanos perdidos en el pecado y condenados a la muerte, no sería buena noticia si solo nos libera de la servidumbre, pero no nos lleva hacia la persona de Dios. De igual manera, la adopción de la cual la Biblia nos habla en Romanos capítulo número 8, cuando Dios se constituye en Padre de los creyentes, no sería buena noticia si solo nos coloca en la familia del Padre, pero no en sus brazos. Y ciertamente que la palabra de Dios no solamente nos enseña buenas noticias, sino que también esas buenas noticias tienen como único y esencial propósito llevarnos hacia la persona de nuestro Dios. Y es maravilloso pensar cómo Dios en su gracia soberana ciertamente nos estima y nos muestra su amor para con nosotros, como establece la palabra de Dios, al haber diseñado un plan perfecto para que aún en nuestra condición de pecado nosotros podamos acercarnos a Él. Desde los días del Edén, la Biblia nos muestra el deseo de Dios de tener comunión con su creación. La Biblia nos enseña cómo el Espíritu de Dios se movía en aquel lugar y cómo Adán y Eva podían tener una relación perfecta con la persona de nuestro Dios. De hecho, Génesis capítulo 3 y versículo número 8 en su primera parte dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Lo que nos muestra el deseo intenso del Señor de estar cerca de su creación más especial. Para lograr esto, Dios ha hecho lo indecible para con el hombre. Aun cuando nosotros pecamos, y estamos hablando, ¿verdad?, en la herencia que hemos recibido de nuestros primeros padres, la Biblia nos enseña que Adán pecó y el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos hemos pecado. O sea que no podemos señalar a Adán y decir: Adán, tú eres el culpable. Todos somos culpables porque todos hemos hecho lo mismo que hizo Adán. Y la Biblia nos enseña que aún en la condición en que nosotros como hombres desobedecemos a Dios, la mano misericordiosa de Dios ha estado ahí para socorrer a través de estas buenas noticias al hombre que desea tener comunión con su Creador. Al hombre que desea tener comunión con su Creador, porque hay otros que no desean tener esa comunión. Hay otros que se le importa si tienen comunión o no con Dios. Lo lamentable es que sí, ciertamente, tanto los que aman esa comunión como los que no aman esa comunión, al momento de la muerte se están preguntando: ¿cómo llegaremos a Dios? ¿Cómo llegaremos a Dios? No hay cosa más terrible que ver a una persona sin Cristo pasar por el momento de la muerte. No hay cosa más tremenda que ver a una persona partir de esta tierra sin la esperanza de la salvación y de la vida eterna. Yo no sé si usted ha vivido alguna experiencia semejante, pero yo recuerdo años atrás cuando nosotros tuvimos al amanecer del día una terrible noticia de que una prima hermana nuestra había sido asesinada y su esposo luego se suicidó. La confusión que nosotros vivimos en esa funeraria el día del entierro, cuando estaban los dos cuerpos unos al lado de otros, fue algo que yo no quisiera desearle ni siquiera a aquel que piensa que es mi peor enemigo. Las preguntas que la gente se hacía allí eran preguntas desgarradoras. En ese momento todo el mundo estaba preocupado por el fin y la eternidad de aquellos que de una manera tan trágica
habían pasado de esta vida a la eternidad. Y el hombre sin Cristo, déjeme decirle, la persona que no conoce la palabra de Dios no puede tener respuesta a esas preguntas. Solamente nuestro Señor Jesucristo y su palabra nos muestran a nosotros la realidad de lo que es la eternidad. Y la palabra de Dios nos enseña que antes de nosotros presentarnos ante nuestro Dios un día, como todos vamos a ir allí, nosotros tenemos que tomar una tremenda decisión. Pero antes, dice la palabra, Cristo Jesús hizo lo que había que hacer para que nosotros pudiéramos tener una libre entrada y una maravillosa forma de llegarnos a la persona de Dios. Si volvemos otra vez a Primera de Pedro capítulo 3 y verso número 18, vemos allí que Jesucristo padeció precisamente con ese propósito, llevarnos a Dios. Y la Biblia nos muestra que un solo sacrificio fue suficiente para que nuestro Señor Jesucristo lograra su objetivo. Porque también Cristo padeció, que dice ahí, una sola vez. Subrayen en su Biblia. Porque hay religiones por ahí que nos enseñan que a Cristo hay que sacrificarlo cada día. Y todavía esperan un año y vuelven y lo sacrifican. Y lo siguen sacrificando. Y sacrificio van y sacrificio vienen. Cuando la Biblia nos muestra y Dios mismo declara en su palabra que Él está cansado de sacrificios y holocaustos que el hombre hiciese fuera de su voluntad, porque el único sacrificio que satisface a Dios es la muerte de su Hijo Jesucristo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, vemos allí. Y es de primerísima importancia resaltar el hecho de que nuestro Señor Jesucristo hizo un solo sacrificio por nuestros pecados para lograr ese objetivo. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 10. La epístola a los Hebreos en el capítulo número 10 y versículos 5 al 9 nos declara lo siguiente. Por lo cual, oiga bien, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. Y vemos ahí cómo la palabra de Dios apunta hacia la obra de nuestro Señor Jesucristo, quien viniese a este mundo haciendo la voluntad de Dios para hacer un solo sacrificio cuando el hombre necesitaba salvación y vida eterna. Usted puede pasarse la vida haciendo cosas buenas. Usted puede pasarse la vida sacrificado. Usted puede pasarse la vida lacerando su cuerpo, como muchos en el pasado, y yo no sé si todavía lo hacen, lo han hecho. Usted puede hacer lo que usted quiera, aún ir a una cruz y crucificarse. Y dice allí la palabra que nada de eso sirve para agradar a Dios y cumplir la medida de justicia de aquel que nos ha de salvar. ¿Por qué? Porque tan simplemente la Biblia nos muestra que era necesario que el justo muriese por los injustos. Era necesario que uno que no había cometido pecado viniese a entregar su vida, a dar su sangre, como dice aquí la Escritura, para que nosotros pudiésemos
a recibir el pago por nuestros pecados. El escritor a los Hebreos puntualiza algo más y muchas otras cosas más en su epístola. Si usted se va a Hebreos capítulo número 9 y verso número 26, usted va a encontrar lo que dice la palabra de Dios. Dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó. ¿Cuánto? Subrayes en su Biblia. Subrayes en su Biblia. Ya vimos lo que declara Hebreos capítulo número 10. Una sola vez. Lo que dice Primera de Pedro 3:18. Una sola vez. Dice allí: Él ahora se presentó una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Pero no se queda ahí. Dos versículos más adelante, versículo 28, capítulo número 9, dice: así también Cristo fue ofrecido, ¿qué dice ahí? Una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Mi hermano, ¿usted cree eso? ¿Usted cree eso? En el día de ayer estaba en casa y viene Luca y me dice: abuelo, me sé un versículo en inglés. Y le digo yo: ¿y qué versículo es ese? No, te lo voy a decir en inglés. Abraham, imagínense al abuelo que no sabe inglés. Y es un inglés. Es como Frederick, que Frederick, ustedes saben quién es Frederick, ¿verdad? Frederick Lang. Él dice: el único de sus nietos que me pronuncia a mí mi nombre como es Luca. ¿Y cómo es tu nombre? Porque eso es Frederick. No, es Frederick. Y él le decía: tío Frederick. Y cuando él me lo citó, ese versículo con ese inglés, yo no entendí nada, pero lo busqué en mi Biblia. Y mire cómo Dios trabaja. Mire cómo Dios trabaja. Abre su Biblia en Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Y él me cita ese versículo. Y yo sigo leyendo la palabra de Dios. El versículo que él me cita habla de Abraham. Y me dice que Abraham fue el padre de la fe. Y cuando yo sigo leyendo el pasaje, veo en el verso 18 algo que me impactó tremendamente. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice: él creyó en esperanza contra esperanza. Tremendo, porque él tenía esperanza, pero cuando él veía su esperanza, como dice por ahí, ¿cómo se llama? Se me pasa. La rana René. Pero a Abraham no se le pasaba. ¿Y por qué digo esto? Porque la esperanza de Abraham era que Dios le diera una descendencia que nadie pudiese contar, con una esposa de 90 años. Oiga, sí, Señor, yo te creo. Pero cuando veía a Sara, decía: el fuete. ¿Y cómo va a ser eso? Y dice aquí que él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. Imagínense.
Si yo a los 65 ya estoy pensando que ahorita me voy, imagínense a los años que tenía Abraham en ese instante. Y dice allí, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Y aquí está la clave que me impactó a mí de este pasaje. Primero, tampoco dudó por incredulidad. Anote eso ahí en su Biblia. Si tú quieres fortalecer su fe, aún esperanza contra esperanza, porque cuántas dudas no vienen. ¿Quién ha tenido duda de su salvación? Pero ustedes son diantre. ¿Usted nunca le ha pasado por la mente que esto no puede ser verdad? Levánteme su mano lo que le pasó eso por la mente. Está mejorando la cosa. ¿Cuántos se están sincerizando, verdad? Ahora vamos a ver los que verdaderamente son sinceros y no tienen que arrepentirse ahora de la mentira que acaban de decir. Todos dudamos. A todos nos pasa una nube de duda por la mente en un momento determinado de nuestra vida. Y dice aquí la palabra que el objetivo nuestro cuando estamos frente a las promesas de Dios es hacer todo lo que hay que hacer para sofocar la duda. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Oiga, nosotros no podemos dudar por incredulidad de la promesa de Dios. Tú puedes tener dudas y te van a pasar, mejor dicho, dudas, pero no te deleites en la duda, deleítate en la esperanza que Dios te da. Y dice aquí la palabra que eso hizo Abraham. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Por el contrario, ¿qué hizo? Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y esto lo llevó a un convencimiento total de que Dios no iba de ninguna manera a fallarle. Mire el versículo 21. Convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Gloria al Señor. Ese es el Dios nuestro. Yo no sé lo que tú estás viendo. Yo no sé la imposibilidad que tú tienes en tu mente al pensar en las promesas de Dios. Pero el Dios que tenemos es poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Gracias, Señor, por usar a Lucas para enseñarme a mí eso. Y vemos eso en la palabra de Dios. Una y otra vez la palabra de Dios nos enseña esa verdad. Volviendo otra vez a Hebreos, ahora capítulo 10, verso 10. Todavía agrega el escritor a los hebreos: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Subraye eso ahí. Una vez y para siempre. Todavía agrega más. Hebreos capítulo 10 y verso número 12. Dice la palabra de Dios: pero Cristo, habiendo sido ofrecido, volvemos otra vez, subraye, una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Porque con una sola ofrenda, subraya ahí, hizo perfecto para siempre a los santificados. Mi hermano, esa es la promesa de Dios. Eso es lo que Dios quiere ofrecerte. Si tú estás aquí sin Cristo, esa es la promesa que Dios quiere darte.
El pecado es lo que nos separa de Dios, pero Dios propuso un medio sobre el cual con un solo sacrificio nosotros seríamos santificados, seríamos bendecidos, tendríamos la promesa de la vida eterna, como dice la palabra de Dios, y la esperanza de salvación a todos aquellos que esperan las promesas de Cristo. Él, siendo justo, dice la palabra, padeció por los injustos. Note lo que dice el texto que nos ocupa de Primera de Pedro capítulo 3 y verso 18, volviendo a repetir este texto. Dice: también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cuando hay un secuestro, el secuestrador exige algo a cambio: dinero o amnistía para otras personas que también están en su misma condición. Eso lo vemos cuando secuestran a un militar de un país. Bueno, yo se lo suelto si ustedes me sueltan a lo que ustedes tienen allá preso. La Biblia nos dice que nosotros hemos sido secuestrados por Satanás. En pocas palabras, estamos atados, somos hechos esclavos del pecado. No tenemos oportunidad de salir de nuestra condición, establece la palabra de Dios. Alguien tiene que ser entregado por mí para que yo quede libre de mi condición de pecado y de esclavitud. Y para que Dios pudiese aceptar, ese trueque y el diablo pudiese cedernos a la libertad que viene en los hijos de Dios, lo que se exigía era derramamiento de sangre. Lo que se exigía no solamente era derramamiento de sangre, sino derramamiento de sangre de uno que no era culpable del delito cometido. Uno que fuese justo era la única forma de poder obtener la liberación de los injustos, dice aquí la palabra de nuestro Dios. Y cuando vemos esto en la Sagrada Escritura, nos damos cuenta de lo que Dios ha querido hacer al llevarnos, a darnos la oportunidad de nosotros regresar a Él. Si usted piensa y medita en todo lo que fue el grandioso plan de Dios, oiga, deberíamos de estar de rodillas día y día, dándole gracias a Dios de lo que Dios fue capaz de hacer para darnos a nosotros la oportunidad de vencer al maligno y de nosotros venir a los brazos de Dios. Cuando usted lee el Salmo 23 y usted puede apropiarse de las palabras del Salmo 23 que nos da el rey David allí en el libro de los Salmos, es que nosotros podemos entender los beneficios de aquel que viene a la persona de Dios. Dice el Salmo, creo que todos nos lo sabemos casi de memoria: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, dice allí, me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Usted sabe los momentos difíciles que pasamos por la vida?
Usted sabe todos los problemas que nos atacan día y día. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Dice allí, ¿por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Fíjese la diferencia de uno que se ha acercado a Dios por la obra y la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, frente a aquel que va a la muerte sin esperanza. ¿Qué paz trae el Señor a nuestros corazones? ¿Qué manera de nosotros estar a cuenta con Dios, sabiendo que estamos haciendo la voluntad de Dios? Déjeme decirle que esto es crucial. Muchas personas tienen la idea, o tal vez demuestran, en su corazón el deseo de aceptar a Dios. Y ahora yo dijese o preguntase, ¿quiénes de los que están aquí quieren ir al cielo? No me levante la mano, porque yo sé que todo el mundo va a decir que sí. Todo el mundo quiere ir al cielo, pero no todos los que estamos en esta tierra estamos dispuestos a pagar el precio. Un precio que ya fue pagado, porque la salvación es gratis. Ese precio lo pagó Cristo Jesús al derramar su sangre por nuestros pecados. Pero identificarnos con Cristo nos trae tremendos retos. El dar testimonio delante de todos de que somos hijos de Dios y queremos andar en santidad va en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. Qué difícil es cuando yo me hallo frente a personas que me conocen y me están invitando a participar de sus propios deleites y del pecado, y yo tengo que decir no, porque yo creo en Cristo, no porque yo soy un hijo de Dios, no porque Cristo murió por mis pecados para darme salvación y yo quiero ser como Cristo. ¿Cómo tú reaccionas cuando te encuentras en esa situación? Mire, no se necesita más que el nuevo corazón dado por Cristo para que nosotros podamos tener la bendición de testificar de su nombre delante de situaciones como esas. Si tú quieres tener alivio en tu corazón del perdón de Dios, tú tienes que saber entregar tu corazón a Cristo. Si tú quieres tener seguridad de que la ira de Dios no está sobre ti, como dice la palabra, tú tienes que aceptar a Cristo. Si tú, entiendes que deseas tener herencia en el reino de los cielos, tú tienes que aceptar a Cristo. Y no solamente aceptar a Cristo, sino vivir para Él. Porque muchos dicen, sí, yo acepto a Cristo, sí, yo me convertí a Cristo. Pero su vida dice todo lo contrario. No hay nada
que pueda darnos a nosotros la paz con Dios, que pueda llevarnos a Dios, que no sea la obra de Cristo Jesús. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Abra su Biblia en Efesios capítulo número 2. Y entrando en la segunda parte del mensaje, no solamente la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo padeció para llevarnos a Dios, sino que dice aquí la palabra que Jesucristo padeció para acercarnos a Dios. Son dos cosas completamente diferentes. Una cosa es que nosotros lleguemos a entrar en la presencia de Dios, y otra cosa es que seamos amigos de Dios. Eso es lo que yo anhelo. Como dice la palabra, hablando de Enoc, era amigo de Dios. Y un amigo es un amigo. Los demás son conocidos, pero un amigo da su vida por sus amigos. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: yo no les llamaré siervos, sino amigos, porque yo voy a dar mi vida en rescate por cada uno de ustedes. Y vemos ahí en la palabra de Dios, cuando el apóstol Pablo declara a los efesios: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En el contexto anterior se nos declara que antes de estar cerca de Dios, estábamos en un estado de enemistad con Dios. Éramos enemigos de Dios. Cuando una persona está en pecado, es enemiga de Dios. Cuando una persona no se ha convertido a Cristo, es enemigo de Dios, dice la palabra del Señor. Y en Efesios 2, ve el contexto anterior, versículo 12, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por lo menos sin el Dios con mayúscula, ¿ok? Porque tal vez usted tenía muchos dioses aquí en la tierra, o tal vez yo tenía muchos dioses aquí en la tierra antes de conocer a Cristo, pero no tenía al Dios con mayúscula, al Dios verdadero. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Y está claro que su obra de redención fue la obra perfecta para que en su amor Él lograra el objetivo que Dios tenía. Dios quiere ser tu amigo. Cristo nos acerca a Dios, como vemos aquí, a través de su sangre. Y el valor de la sangre de Cristo, cuando hablamos del valor de la sangre de Cristo, estamos diciendo que al ser derramada esa sangre hasta su muerte, dio al hombre pecador la oportunidad de tener lo que Dios exigía para pagar por nuestra salvación. Filipenses capítulo 2, un texto bien conocido por los cristianos. Filipenses capítulo 2 nos habla precisamente acerca de la grandeza de la obra de humillación de nuestro Señor Jesucristo. Dice allí la palabra de nuestro Dios, Filipenses capítulo 2, versículo número 9, por lo cual versículo número 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu,
si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, oiga bien, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para Dios lograr su objetivo, dice aquí la palabra, el Señor se vació de su condición. Eso es lo que se llama en teología la que no existe Cristo. Qué tremenda obra. Yo recuerdo un maestro que yo tenía que me decía: tú no tienes que aumentarle el sueldo a los obreros, dale un título. Mire, usted va a ser el presidente de la asociación de los que lavan los inodoros aquí en la obra. Y con eso ya ese tipo tiene suficiente. Y eso es lo que somos los seres humanos. Quitarle ese título a ese tipo, mire, hay que degollarlo primero. Usted no ha visto gente que se la da de poner titulito en las paredes de su casa. Hacen cualquier cosa y procuran un título y van poniendo título, como que el hecho de que la gente lo vea y sepa lo que él hace no es suficiente. Y dañarle un título de eso, mire, eso es pena capital. Dios, dice allí la palabra, se hizo como uno de nosotros. Y cuando la Biblia habla de humillación, cuando la Biblia habla de humildad, está poniéndose a sí mismo de ejemplo para nosotros. Dice aquí la palabra de Dios. ¿Cuál es el gran problema cuando muchas veces nos ofendemos unos a los otros? Que yo me creo mejor que tú. Hay algo que nosotros los cristianos tenemos que aprender. Soy diferente que tú, pero por eso no soy mejor que tú. Dice aquí la palabra de Dios, con humildad, la misma humildad del Señor Jesucristo, estimando cada uno a los demás como superiores a ti mismo. Eso fue lo que hizo Cristo para salvarnos. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la gran enseñanza de nuestro Dios. Esa es la base de la vida cristiana. Y mucho antes de venir, dice la palabra, Dios se reveló a sí mismo como la forma, como la fuente de pleno y duradero placer para el hombre. Fuera de Cristo no hay placer que dure. Oiga lo que dice la palabra de Dios, Salmo 16, verso 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias en tu diestra para siempre. Si usted quiere experimentar eso, usted tiene que venir a Dios.
Usted tiene no solamente que acercarse a Dios, sino pretender ser amigo de Dios. Y Cristo Jesús nos dio tremendos beneficios para que nosotros pudiésemos anhelar esa comunión eterna con nuestro Señor. Y el primero de los beneficios es nuestra paz. Nuestra paz. Si éramos enemigos de Dios, por Cristo venimos a ser amigos de Dios, venimos a tener paz con Dios, como dice Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La palabra paz significa juntar aquello que ha sido separado. Y hemos sido separados de Dios por causa del pecado. La paz, dice la Escritura, solamente viene por la persona de Cristo. En segundo lugar, Él derribó la pared de separación. Como dice la Biblia, el vallado. Aquello que nos separaba de la persona de nuestro Dios. Abolió la enemistad de ambos pueblos, dice la palabra de Dios. Oiga lo que dice la Escritura ahí en Colosenses 1:20. La enemistad por medio de su carne, la ley de mandamientos en ordenanza, dice la palabra del Señor, fue abolida para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Creó de ambos pueblos un solo hombre. Ya no hay judíos, ya no hay gentiles, ahora somos hijos de Dios. Reconcilió a ambos pueblos con Dios por medio de la cruz. Mató la enemistad que había entre nosotros. Y vuelvo a repetir, trajo la paz, abriendo una vía de acceso hacia la persona del Padre. Hermanos, tenemos en Cristo la bendición. Alguien dijo, con esto concluyo, el Hijo de Dios es la única alternativa que tiene el hombre para poder acercarse a Dios. La palabra misma nos declara que debemos buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Y muchos en este mundo se olvidan de que Dios está ahí, que ha declarado y dado al hombre las buenas nuevas de salvación para que podamos reconciliarnos con Él. Y el hombre en su necedad sigue apartado de su Creador. Debemos entender, dice, que Dios desea estar en plena comunión con nosotros, pero su santidad no le permite lograr esto sin que antes procedamos a un verdadero arrepentimiento y experimentemos que aceptemos que somos pecadores y aceptemos que solamente la sangre de Cristo, su muerte en la cruz, es el único medio que provee salvación y vida eterna a aquel que está en pecado. La Biblia nos dice, si estamos en pecado, estamos separados de Dios. No importa lo que tú creas o cómo te sientas, la realidad es que si estamos en pecado, estamos separados de Dios y somos enemigos de Dios. Es más, la Biblia todavía agrega algo peor. Dice, la ira de Dios está sobre usted. Pero cuando creemos en Cristo, todo queda sanado. Todo queda en paz. Y tenemos y adquirimos la paz de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios bendito, Dios de gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por tu palabra, porque ella nos declara que no obstante éramos tus enemigos, por la obra que tú has hecho al enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, derramando su sangre en la cruz del Calvario, tú nos das la oportunidad de reconciliación. Nos das la oportunidad de acabar con esa enemistad.
y constituirnos en amigos tuyos. Padre, gracias. Gracias por esa obra vicaria, por esa obra sustitutiva, por todo lo que conlleva la muerte de Cristo a nuestro favor. Gracias, Padre, porque en Él tenemos salvación y vida eterna. Él nos lleva a ti, nos acerca a tu presencia, pero más que todo, oh Dios, nos reconcilia contigo. Padre, gracias. Gracias por esta tremenda bendición para aquellos que hemos recibido la salvación y la vida eterna al haber experimentado el nuevo nacimiento, arrepintiéndonos de nuestros pecados, entregando nuestra vida a ti, reconociéndote como Señor y Salvador de nuestras vidas. Padre, gracias. Gracias por tu bendición. Y te damos las gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, aquel que se entregó por nosotros.